cuando revisemos la génesis de los derechos humanos o el proceso histórico de la creación de los derechos humanos desde sus esbozos como derechos humanos hasta el momento, pues nos vamos a dar cuenta que ha tenido que pasar por un proceso muy largo, por un proceso de mucho tiempo, por sucesos de carácter social que han influido o que han tenido influencia o que han dado pie a la creación de los derechos humanos en las diferentes generaciones, como algunos autores los han clasificado, debido a la forma en que han ido surgiendo cada uno de ellos o cada generación de los derechos humanos. Y cuáles son los sucesos históricos o sucesos de carácter social que dieron pauta o que han ido marcando la creación de esos derechos humanos. Eh, por supuesto, en esta primera unidad que ustedes ya trabajaron, que ahorita vamos a comentar, en esta primera unidad ustedes trabajaron ya un poco con los conceptos de derechos humanos, entendiendo, tratando de comprender qué son los derechos humanos, eh, cuál es el concepto de cultura y cuál es el concepto de democracia. Si en este momento nos preguntamos qué relación existen entre estos tres conceptos, entre estos tres términos, quizá nos lleve a pensar que no tiene nada que ver uno con el otro. Durante el desarrollo del curso vamos a ir dándonos cuenta, vamos a ir concluyendo cómo es que existe esta relación, por qué un concepto está relacionado con el otro, pero además que tiene que ver la cultura y la democracia con los derechos humanos. Hablaremos también un poco profundizando un poquito más ahí por la tercera unidad, del concepto de democracia y del concepto de cultura. Y finalmente, en la última unidad, nos vamos a referir a las problemáticas con las que vivimos a diario en este momento, en estas condiciones, y cómo los derechos humanos están presentes o cómo los derechos humanos influyen. Por ahí de la segunda unidad vamos a hablar un poquito de derechos humanos, derechos universitarios, que es fundamental para ustedes que los conozcan. Y voy a detenerme un poco en esa parte porque el programa no lo establece, pero considero que es conveniente que ustedes conozcan cuál es el medio que tenemos nosotros para denunciar una violación por derechos humanos, cuando consideramos que nuestros derechos humanos o que los derechos humanos de alguien han sido vulnerados o han sido violentados. Y hay un proceso o un procedimiento muy especial para el caso de violación de derechos humanos. Y hay una instancia que está exclusivamente para resolver sobre la presunta violación de derechos humanos ante alguna situación en la que consideremos nosotros se violentan nuestros derechos humanos. Entonces, y haremos un ejercicio, por supuesto, para conocer ante quién se presenta, cómo se presenta, de manera así como muy general. No vamos a presentar una denuncia por violación de derechos humanos de 500 cuartillas, no, eso no lo vamos a hacer, pero existen de 500 y más. Caso Ayotzinapa tiene una bodega llena de expedientes, solamente del caso Ayotzinapa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, vamos a hacer una muy sencilla, pero donde ustedes puedan percibir, darse cuenta de la estructura, de la organización, de la lógica que se sigue para elaborar una queja, ante quién presentarla, cómo presentarla, cuáles son los requisitos mínimos que debemos cubrir y qué pasa si la presentación de esa queja no satisface o consideramos nosotros que la recomendación que emite no satisface nuestras necesidades. ¿Ante qué otra instancia podemos acudir? También en materia de derechos humanos hay instancias, hay diferentes lugares en donde podemos promover, pero podemos presentar nuestra queja, pero debemos ir agotando cada una de las instancias tal como lo establece la normatividad. Les comento, la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con muchísimos materiales en relación a derechos humanos. De manera permanente está ofertando cursos, está ofertando certificaciones, está ofertando todo lo relacionado con derechos humanos y además tiene muchísimo material que consultar. Por supuesto, ahí ustedes pueden consultar si tienen interés en conocer el seguimiento o cómo se llevó a cabo, cómo se desarrolló y se resolvió la presentación de una queja por determinada violación de derechos humanos de determinada persona o de determinadas personas, porque se ha hecho en colectivo también. Entonces, pueden ustedes revisar ahí el seguimiento, cuáles fueron los hechos, cómo se desarrollaron, quiénes intervinieron, a quién se denuncia, a quién se considera autoridad responsable, y finalmente cuál fue la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos ante tal violación de derechos. Entonces, hay muchísimo material ahí, incluso me parece que cuentan con una biblioteca en donde ustedes pueden consultar también muchísima información. Entonces, a grandes rasgos, este es el contenido de nuestro curso.
esto es lo que vamos a estar trabajando, esto es lo que deberíamos estar trabajando de manera presencial, pero eso no significa que no podamos alcanzar el objetivo. Siempre han existido derechos humanos. Recuerden que nuestro país es uno de los países que tiene firmados todo cuanto acuerdo, tratado, convenio de carácter internacional en materia de derechos humanos. ¿Y qué significa que esté firmado? Pues simplemente que acepta todo lo establecido en esos acuerdos, convenios, tratados que se refieren a derechos humanos. Muy diferente, así cuestionamos y si realmente los cumple, ¿no? Entonces, ¿por qué si tiene firmados tantos tratados, por qué hay tantas violaciones a derechos humanos? Esa es una cuestión o ese es un tema de discusión que tendremos quizá más adelante. Pero de manera formal, nuestro país tiene firmados todos esos convenios, tratados, acuerdos que se refieran a derechos humanos. Entonces, por ello eso no significa que no tengan importancia, siempre han sido importantes, solamente que a partir de junio de 2008, y esto tiene que ver con la oralidad de los juicios, con el nuevo sistema en materia penal, por ejemplo, ¿por qué se da esa transformación? Tampoco fue porque a alguien se le ocurrió, emanó o provino de una recomendación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivado del caso de violación de derechos humanos del señor Rosendo Radilla, allá en Guerrero, por 1974-76, por ahí un poquito más. Eh, Imagínense ustedes cuántos años, por cuánto ha pasado, y vamos a hablar de él, vamos a dedicar una sesión para hablar del caso de esta persona, y que bueno, aquí todo es importante, por supuesto, pero en relación a los derechos humanos en el caso de nuestro país, pues quizá es como el suceso que establece el antes de Rosendo Radilla y el después de Rosendo Radilla en materia de derechos humanos. Porque precisamente la recomendación que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue del caso de él y fue en el sentido de el Estado mexicano ha incurrido en violaciones de los derechos humanos en la persona de Rosendo Radilla y enuncia todos los derechos violados y entonces dice, recomiendo al Estado mexicano revise su normatividad en cuanto a la impartición de justicia y por ello es que en nuestro país se inicia o se empiezan los trabajos para trasladarnos de un sistema inquisitorio, es decir, de un sistema que imponía, donde todo era escrito, donde todo quedaba a criterio del juez, a un sistema oral, como es el que prevalece en nuestro país en el caso de nuestro estado, desde hace 3 o 4 años, me parece, en el caso de nuestro país, ya desde 2011. Entonces, por supuesto, la implementación de este sistema fue gradual, pero ya veremos con más detalle cómo es que, y deriva de ahí, por eso hablamos tanto de la reforma constitucional de junio de 2008, porque al emitir recomendación al Estado mexicano de la revisión de su normatividad, ¿por qué recomienda revisar la normatividad? Porque se da cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en varios artículos de nuestra Constitución se violentaban derechos humanos. Y vamos a referirnos también cuáles son específicamente los que se reformaron precisamente derivada de esta recomendación. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta en esta presentación muy general de lo que es el curso, pues vamos a hablar de situaciones muy importantes. Y sobre todo vamos a abordar contenidos que los lleven a tener un panorama diferente, más sustentado de los derechos humanos, porque en adelante en su formación profesional todo es derechos humanos. Y si yo les preguntara en este momento, ¿qué derechos humanos conocen? ¿Cuáles dirían? Derecho a la vida, muy bien, muchas gracias. Derecho al trabajo, un ambiente sano, o un ecosistema sano, algo así. Muy bien, sí. Derecho a la vivienda. Muy bien, muchas gracias. Derecho a la libertad. Derecho A una nacionalidad. a la salud, exacto, que el derecho a la salud en este momento está como chocando con otros, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de pandemia, si bien es cierto, tenemos el derecho a la salud, también es cierto que por las condiciones, para muchos, no es que se les haya negado, simplemente ya no hubo capacidad para atender ese derecho, por ejemplo, ¿no? Pero también quizá choca un poco, se contrapone con nuestro derecho a la libertad, porque quédate en casa, tu sana distancia, entonces ¿dónde queda nuestro derecho, por ejemplo? Sí, a la libertad, al libre tránsito, nuestro derecho a reunirnos, ¿no? Este, pero es una situación que se justifica por la pandemia en la que estamos nosotros o por la que estamos nosotros atravesando y que está viviendo todo el mundo. Derecho a la educación, muy bien, es el derecho que estamos ejerciendo en este momento, que están ejerciendo ustedes en este momento.
¿A qué otro derecho en este momento están haciendo uso? Derecho a la vivienda. A la vivienda, muy bien, todos estamos bajo un techo, si no, por lo menos la mayoría, propio o no, estamos bajo un techo. Muy Libertad bien, de expresión. excelente, muy bien, estamos expresándonos de manera libre cómo percibimos nosotros lo que estamos realizando, esta actividad que estamos haciendo. Muy bien. ¿Qué otro derecho estamos ejerciendo en este momento? Derecho a la comida, a la alimentación. Derecho a la alimentación, muy bien. Derecho a la Tenemos propiedad. derecho a la propiedad, muy bien. ¿Tenemos familia o no tenemos familia? Así es. Así es, estamos ejerciendo nuestro derecho a tener una familia, nuestro derecho a una vida digna, ¿no? También estamos ejerciendo nuestro derecho a reunirnos, a lo mejor no como quisiéramos, pero finalmente estamos reunidos, nadie está coartando ese derecho, salvo que se presentaran situaciones que son ajenas a nuestra voluntad, el internet, que es común, la falta de solvencia económica, es decir, estoy muy lejos, no tengo datos, son muy pocos, me cuesta mucho, digo, son realidades. Recuerden que esta universidad, por eso es universidad, ¿no? Es un universo de ideas, un universo de personas, un universo de condiciones diferentes, de situaciones diferentes. Estamos en esta universidad y probablemente en este grupo también, compañeros que somos del estado de Puebla y otros que pues a lo mejor somos de fuera y que en este momento por las condiciones pues estamos intentando estar en comunicación, en contacto, recibiendo las clases desde lugares lejanos, ¿no? Donde sí hay condiciones y donde a veces no hay condiciones para esto y esto es entendible también. Entonces, son muchos derechos los que estamos ejerciendo en este momento y que ejercemos a cada momento en nuestro actuar diario. Pero en ocasiones, pues por la inercia de los compromisos, de las responsabilidades que tenemos y de que todo tiene que generarse de manera inmediata, pues no nos detenemos a reflexionar sobre ello. No sé si alguno de ustedes haya sentido que en algún momento o haya considerado que en algún momento de su vida algunos de sus derechos humanos han sido violentados. Les pregunto, o en la familia, o con ustedes mismos. Es muy importante que vayamos realizando estas reflexiones para ir identificando todo lo que implican los derechos humanos. Y vamos a darnos cuenta que cuando se violenta un derecho humano, no se violenta uno nada más, sino conlleva otros más que se relacionan. Y hablamos entonces de esta relación que existe entre todos los derechos humanos, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Como ciudadanos, todos debiéramos conocer estos derechos humanos, derechos fundamentales. Es decir, es imprescindible que los conozcamos. Sin embargo, pues nos damos cuenta que desafortunadamente no es así. Si a todos los ciudadanos mexicanos nos obliga o estamos obligados, digamos, moralmente a conocer sobre nuestros derechos humanos, pues a quienes estamos experimentando, quienes pretendemos formarnos o profesionalizarnos en el ámbito del derecho, como es el caso de ustedes, pues obviamente nos obliga todavía más a conocer de derechos humanos, a saber cuáles son esos derechos humanos, a identificar quién puede cometer violación a derechos humanos, en qué condiciones podría ser, pero sobre todo a saber cómo es que nosotros podemos presentar la queja correspondiente cuando consideramos que hay violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra de alguna persona o de algunas personas o en contra de mi persona, es decir, puedo estar involucrado yo también. Entonces, el compromiso todavía es mayor. Y si en adelante todo es derechos humanos, pues bueno, yo los invito a que en este curso se apliquen trabajando tenazmente, arduamente, comprometiéndose. Esta forma de trabajar nos ha dejado muchas experiencias positivas, nos ha dejado mucho que reflexionar, también nos ha dejado experiencias negativas, pero también nos ha dejado mucho aprendizaje. En esta materia se va construyendo y en esta modalidad se va construyendo y se va abonando al conocimiento anterior, complementado con el conocimiento nuevo y así sucesivamente hasta llegar al término del curso. Decía mi profesor de Economía Política, en este momento todos tienen 10. De ustedes depende de conservar el 10, mantenerlo de aquí a que termine el curso o se va a ir minimizando la calificación. Ese trabajo depende de todos y cada uno